tardes, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro sincrónico y a este nuevo trimestre. Encuentro sincrónico perteneciente a la Unidad Curricular Cátedra Derecho Procesal Civil 2. De mi parte, pues le doy la más cordial bienvenida y entramos lo que es al tercer momento dentro de lo que es todo este estudio del derecho procesal. Ya se estudió procesal 1, teoría del proceso, procesal 1, ahora procesal 2, para culminar ya con las prácticas civiles en el próximo trimestre. Bueno, en cuanto a mi nombre, pues ya para muchos soy ya bastante conocida, tanto en los trimestres anteriores, donde les he impartido cátedras de Derecho Civil, de Derecho Procesal Civil 1, Teoría del Proceso, y hasta este derecho de sucesiones. Bien, en cuanto a el primer punto, en la cual siempre lo he hecho en todos los trimestres y lo seguiré haciendo, es con la planificación, porque de aquí es donde tenemos que estar bastante claro qué es lo que vamos a hacer durante el trimestre, en qué momento nos van a evaluar y cómo nos van a evaluar. Y en este se presentó la particularidad en la cual se disminuye una evaluación. Ya no van a ser 4 evaluaciones, sino 3 evaluaciones, más la nivelación que corresponderá en la última semana del mes de abril. Acá, como vemos, en la unidad número 1, pues procedimiento especial de juicios ejecutivos, modalidad de ensayo 30%, que comenzará a evaluarse la próxima semana del 17 a el 23 de marzo. La segunda evaluación, un examen escrito, los procedimientos especiales de la unidad 2 y 3, lo relacionado con el derecho a la propiedad, con la posesión, con relativo al derecho de familia, al derecho de partición, juicio oral, juicio breve, del 10 al 16 de marzo, un examen escrito 40%. Y la tercera evaluación, que es la unidad número 4, el recurso extraordinario de casación y de revisión, o de invalidación, más que todo, no tanto de revisión, sino de invalidación, del 31 al 6 de abril, por medio de un mapa conceptual que vale el 30%. Mire, mis queridos estudiantes, mi recomendación, como se lo he dicho en todos los trimestres, y más que todo, volvemos a tener problemas del servicio eléctrico. No lo dejen para el último día y el último momento, porque esto de la luz está, como se dice, de manera inesperada y no se puede dejar faltar más de una evaluación. Ya con más de una evaluación que no presenten, las cosas se le empiezan a complicar porque la nivelación solamente es una sola evaluación que tienen que presentar, que fueron de aquellas que ustedes, las que no pudieron presentar, y lo ideal es que presenten todas para no tener esos apuros en la nivelación. Ahí está muy claro las evaluaciones, los temas que se van a evaluar, los porcentajes y la modalidad cómo vamos a evaluar. Bien, entramos con la unidad número 1, que es la que corresponde a la primera evaluación, aunque vamos a ver también uno de los puntos de la unidad y también la unidad número 2, que será la segunda evaluación, pero esta es corresponde la unidad número 1. Bien, en el procesal 2 ya entramos con los llamados juicios especiales. Aquí vamos a ver a lo largo del trimestre una serie de juicios que tienen características muy particulares, en la cual algunas siguen
lo establecido en el procedimiento ordinario, por lo menos la demanda de estos juicios, es la misma demanda que en el procedimiento ordinario, la misma del 340, esa no cambia. La única diferencia que uno ve y que el legislador lo expone en estos juicios es que ellos tienen una característica con respecto a la pretensión y a ciertos requisitos que exige la pretensión para que estos juicios sean admitidos. O sea, este tipo de demandas sean admitidos y se lleven a cabo por estos juicios. Por eso es que estos juicios tienen diferentes denominaciones. Hoy empezamos con los ejecutivos y los que tienden al derecho de la posesión y la propiedad. En el próximo encuentro tocamos el tema de la materia de familia, la partición, el procedimiento oral y el procedimiento breve, para terminar con el recurso extraordinario de casación y de invalidación, o también de revisión, pero más que todo se llama invalidación, en la cual tiene características muy especiales. ¿Y dónde está esa especialidad? Sobre todo en el tipo de pretensión que se pide en la demanda y en los requisitos que se exigen para que esta demanda sea admitida. Los juicios ejecutivos tienen por su naturaleza que ellos, su pretensión es el cobro de dinero y la sentencia es ordenar a pagar esa cantidad de dinero. Por lo tanto, aquí la pretensión específica es el cobro de dinero. Y para cobrar ese dinero se tiene que tener el documento fundamental idóneo para el cobro de dinero. Por ello, los juicios ejecutivos tenemos 6 tipos de ellos. La intimación, la ejecución de prenda, la ejecución de hipoteca, el juicio de cuentas y la vía ejecutiva. No son 6, sino 5. La vía ejecutiva. Entonces, estos 5 juicios, por su característica, ellos lo que piden es que se cobre dinero. Nada. Aquí nos tenemos que remitir a lo que les explicaba en el derecho de las obligaciones, aquellos que vieron obligaciones conmigo, ¿sí? De que por lo general, acá tenemos un demandante que se llama acreedor y un demandado que se llama deudor. Otra característica, por lo menos juicios ejecutivos. Dos partes plenamente identificadas y muchas veces en este tipo de juicios las partes son específicas. Aquí no es que haya un demandado, un demandante que tenga una cualidad tal y una cualidad tal. No, aquí la cualidad es acreedor y deudor, más nada. Demandante deudor, demandado, perdón, demandante acreedor, demandado deudor. ¿Qué pide? Que le un cobre de dinero. ¿Cuál es la sentencia? Orden que se pague esa cantidad de dinero. Eso es lo que rige este juicio ejecutivo. Y los lapsos pueden variar de acuerdo a la naturaleza del juicio. Ahora, en su gran mayoría, tanto en la intimación como en la ejecución de prenda, de hipoteca, el juicio de cuentas, cuando se presenta la oposición, pues continúa el procedimiento ordinario. Y de allí, bueno, seguir esas etapas del procedimiento ordinario, bien sea en el momento de contestar la demanda o en el lapso de pruebas. Entonces, como dado la explicación, ahí en sus láminas tienen pues las características, lo que sí persigue estos juicios. Cobro de cantidades de dinero, líquidas exigibles, y lo particular la oposición a la pretensión al cobro, teniendo el demandado llamado intimado a pagar. La vía ejecutiva se prepara por la existencia de un documento público aislado precisamente para el cobro de esa cantidad de dinero. Entonces nos vamos de intimación, de ejecución de prenda y de ejecución de hipoteca. En estos juicios relacionados con intimación, ejecución de prenda y ejecución de hipoteca están relacionados con el cobro de cantidades líquidas exigibles de dinero, plazo vencido, en la cual el documento fundamental está especificado por la propia ley. Bueno,
Vamos con el juicio de intimación, que es el cobro de bolívares, más que todo el más rápido, el que el cobro de bolívares pues no necesita muchas veces esa formalidad, esa solemnidad como pasa con la ejecución de hipoteca, en la cual sí tiene que ser un documento registrado. La prenda, pues tiene que ser un documento por lo general auténtico, de que se presta dinero con garantía prendaria y por lo tanto esa garantía está inmovible, no se puede ni vender ni hacer otro tipo de operación, pues como se indicaba anteriormente, el mismo documento es especificado por la ley. Cuando el demandante pretende instrumento público u otro instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido, o cuando acompañe, vale o instrumento privado reconocido por el deudor, el juez examina cuidadosamente el instrumento y si fuera de lo indicado a solicitud del acreedor, acordará inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación de las costas prudentemente calculadas. Entonces, ya prácticamente acá el legislador nos está exigiendo que en la intimación tiene que haber primero que lo que se cobre es dinero. Cantidad líquida exigible, que el plazo se haya vencido y que el documento por el cual debe constar el pago de ese dinero esté indicado su plazo vencido y sea de los que la propia ley lo determina. Entonces, esa es la característica de este tipo de juicios, que ellos, su documento fundamental tiene que ser un documento muy legal. Si es una letra de cambio, llenar la letra de cambio como lo exigen los requisitos del Código de Comercio. Si es un cheque, y lo mismo, los requisitos del Código de Comercio. Si es por lo menos un simple pagaré, bueno, que el pagaré tenga su firma auténtica y el cobre, la cantidad sea auténtica, el plazo ya esté vencido, esté determinado, no pueden haber cuestiones inciertas, porque lo contrario, un documento que no te lleve los requisitos de ley, por lo tanto, esa demanda va a ser declarada inadmisible. Bien. En el caso de la ejecución de prenda y la ejecución de hipoteca, sobre todo en la ejecución de hipoteca, ese documento tiene que ser el documento registrado ante el registro público inmobiliario del lugar donde se encuentra el inmueble, porque la hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles. ¿Sí? Y además del documento de la ejecución de hipoteca, tiene que acompañarse la certificación de gravamen donde consta de que no ha habido otro gravamen sobre esa hipoteca. Porque las hipotecas, cuando se estudió contratos y garantías, ustedes tuvieron que aprender que la hipoteca puede ser también dividida en grados. Y los grados se articulan es en la medida de el soporte de la garantía. De acuerdo a lo que se presta, a lo que se va a cobrar, que la garantía lo soporte. Si la garantía no lo soporta, sino una sola vez, pues solamente se constituye en primer grado. Entonces, esa es la característica de la ejecución de hipoteca. Generalmente, en estos juicios ejecutivos, el juez, una vez que admite la demanda, tanto en la intimación como en la ejecución de hipoteca, en la ejecución de prenda, intima a pagar. Ahí lo que hay es un cartel de intimación. No tanto es llamar a ejercer una defensa, sino es a pagar. Y allá, por lo menos en la intimación, como en la ejecución de hipoteca, la intimación tiene 10 días. En la ejecución de hipoteca, los 3 días. Si se opone a esa intimación, pues ahí sí ejerce su derecho a la defensa. En la ejecución de hipoteca se va a pruebas, en la intimación a contestar demanda y seguir los trámites del procedimiento obvio. Porque eso es lo que precisamente hace el deudor, intimar, intimar al acreedor, perdón, el acreedor por medio de la demanda y el juez intimar al deudor a que pague. Claro, el deudor puede tener un mecanismo de defensa, pero para eso tiene que
hacer la oposición. Ahí es donde viene precisamente la especialidad del juicio. Mientras ocurre la demanda, la admisión, la intimación, ahí tenemos el juicio especial. Si hay la oposición, entonces deja la especialidad y se convierte en juicio ordinario. Bien, tenemos otro de los juicios ejecutivos, que es el llamado juicio de cuentas. Aquí el juicio de cuentas, pues ya es un poco más específico, porque primero, en el juicio de cuentas tiene que haber lo que es el juicio de cuentas. Primero, la cualidad del demandante. Tenemos la normativa, los sujetos procesales, la cualidad del legitimado activo. Por lo general, el legitimado activo, pues, es el interés que puede tener socios, socios, condóminos sobre pedir las cuentas a quienes, a los administradores, a los curadores, a los socios, a los tutores de la administración que lleva a cabo. Generalmente el juicio de cuentas son juicios que se llevan a cabo por la administración de determinados sujetos, por lo menos el tutor con sus pupilos, los administradores con los socios, los curadores, en fin. Es decir, quienes forman parte de una actividad donde tenga que realizar actos de administración, esa rendición de cuentas, si no está clara, por eso es que se pide ante el tribunal que se realice. De allí es que ustedes ven el demandante, cómo tiene que tener ese interés, la prueba auténtica de presentar las cuentas, los periodos y negocios por el cual tenía que rendir la cuenta. Generalmente, esto es muy típico en las compañías anónimas y naturalmente, pues, las pruebas están en los libros de contabilidad. Ahí es donde se encuentran esas pruebas para que los administradores durante el año fiscal, pues, presenten sus respectivas cuentas, igual sucede en juntas de condominio. Igual sucede con la administración de los bienes de una tutela y así sucesivamente. Bueno, tenemos la intimación del demandado, cómo es que se presenta en la normativa, el demandado ante la rendición de cuentas, en los casos de que presenta la cuenta, en los casos en que se opone a presentarla y en los casos en que no se opone ni tampoco presenta la cuenta. Entonces, esas son por lo general las situaciones más comunes que se dan en este tipo de juicio de rendición de cuentas. Es un juicio no digamos tan corto, ¿no? Aquí sí de verdad los lapsos casi son muy similares a los lapsos para la contestación de la demanda, por lo menos desde el momento en que se intima a el demandado. Tiene 20 días bien para presentarla o bien para oponerse. Y luego, si la presenta, bueno, la revisión por parte del demandante. Si no la presenta y hace oposición, entonces ahí es prácticamente donde van los trámites de procedimiento ordinario. Pero si no la presenta ni se opone, pues prácticamente se tiene como cierta y ahí sí el juez pues condenará a daños y perjuicios a ese administrador por no haber presentado las cuentas en el periodo indicado aquí en la demanda. Bueno, entonces, como vemos, en este juicios ejecutivos, lo más interesante y es lo que va para el ensayo, es la normativa legal, la especialidad y sobre todo el momento en el cual se hace la oposición, porque ahí es donde viene verdaderamente en que ese juicio pierda la especialidad y se vaya nuevamente al procedimiento ordinario. Bien. Entramos a otra categoría de juicios por materias específicas, en este caso, como lo es la propiedad y la posesión. Ya esta unidad será evaluada en la segunda evaluación, pero voy a darla para ir adelantando porque las otras figuras pues también son bastante importantes que la conozcan. Bien.
Acá, en lo relativo a la propiedad y la posesión, lo importante que tienen estos juicios es, por un lado, la cualidad del demandante. El demandante, por lo general, en lo relativo a la propiedad y a la posesión, tiene que tener una cualidad de demostrar hechos y situaciones muy específicas en la cual se las indica. Estos juicios sobre propiedad y posesión tenemos tres categorías. El primero, la prescripción adquisitiva. Los segundos, las acciones interdictadas. Y el tercero, el deslinde de propiedades continuas. En cuanto al primero, la prescripción adquisitiva, aquí debe tener una cualidad muy especial el demandante, ya que el demandante debe reunir primeramente dos elementos. Ejercer los actos posesorios en la forma como lo establece la posesión legítima, la del artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, 777, si no me equivoco, el Código de Procedimiento Civil, donde específicamente hay 5 elementos que reúnen la posesión legítima. Y esa posesión es la que debe tener el demandante. Y segundo, el tiempo. El tiempo. Además de ello, ese ejercicio de los actos posesorios del tiempo tiene que ejercerse sobre un bien en la cual tenga propietario y sea un bien de libre ejercicio del comercio. Es decir, un bien que se pueda vender, que se pueda comprar, es decir, que no esté afectado, sino que tenga libre ejercicio del comercio. Eso es uno de los requisitos que tiene que tener ese demandante. Y además, el Estado, a través del registrador, se debe otorgar una certificación de gravamen por el cual durante más de 20 años esa propiedad ha pertenecido a fulano de tal, que es precisamente el demandado, porque el demandante, el que ejerce la posesión pacífica durante el tiempo determinado, que son 20 años en adelante, él tiene que demandar es al dueño de esa propiedad. Y esa propiedad, para identificar que es dueño, el Estado, por medio del registro inmobiliario, otorga una llamada certificación de gravamen en la cual indica que el demandado es el propietario de ese bien. Además, bueno, se acompaña el documento de propiedad y muchas veces se acostumbra también a hacer la tradición de cómo esa propiedad llegó a ser de esa persona a través de todo. Me permito leerles el 690, que es prácticamente donde vamos a enfocar esa especialidad que tiene la declaración de la prescripción adquisitiva. Cuando se pretenda la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva según la ley o la declaración de cualquier otro derecho real susceptible de prescripción adquisitiva, el interesado presentará demanda. La demanda sigue siendo igual en estos juicios, como les indiqué anteriormente, igualita que en el juicio ordinario, al 340, ante el juez de primera instancia del lugar de situación del inmueble, la cual se sostendrá y se resolverá con arreglo a este título. La demanda deberá proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la oficina de registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble. Con la demanda deberá presentarse certificación del registrador en la cual consta nombre, apellido, domicilio de tales personas y copia certificada del título respectivo. Y admitida la demanda, el 692, se ordenará la citación del demandado o de los demandados en la forma como lo establece el capítulo 4, título 4, libro primero de este código, y se publicará un edicto emplazando el juicio a todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble, quienes deberán comparecer dentro de los 15 días siguientes a la última publicación. El edicto se fijará y se publicará en la forma prevista en el artículo 231 de este código una vez que se realiza la citación de los demandados. 4.
¿Por qué explico esto? Di la lectura de estos tres artículos, porque aquí prácticamente donde encontramos esa especialidad de la prescripción adquisitiva de la siguiente manera. Primero, el ejercicio de los actos posesorios, en la cual lo hace el demandante y esa demanda tiene que ser redactada de acuerdo con el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Pero además de ello, la certificación de gravamen o la certificación otorgada por el registrador indicando los propietarios. O sea, además de usted presentar el documento de propiedad, tiene que constar la certificación porque el registrador le va a dar la validez de que ese es el propietario. Y una vez que se presenta la certificación con el documento de propiedad, quién es el demandante, quién es el demandado, entonces en el emplazamiento hay dos formas en las cuales ocurre. Primero, la citación del demandado, normalmente como se hace por citación personal, por carteles, que es por lo general ocurre. Pero de ello, además de la citación, como normalmente lo establece el código, se tienen que publicar unos edictos. ¿Por qué? Porque se pide que se llame a aquellos que tengan interés o sean herederos desconocidos de el demandado. Entonces, acá en la prescripción adquisitiva ya vamos a tener en que el emplazamiento, el llamamiento, que es lo que en el procedimiento ordinario se hace, llamar al demandado para que ejerza su derecho a la defensa en la contestación de demanda, pues sencillamente es, por un lado, bueno, seguir con el derecho a la defensa, pero también si aparecen interesados que puedan tener interés en el resultado del juicio. Por eso es que se llama a esos interesados a través del edicto. Bien, entonces, bueno, los tres tipos del INDE de propiedades continuas. Ahí tenemos el juicio declarativo de la prescripción, como es el interés, qué es lo que otorga, etc. Los requisitos, ya se los acabo de leer, de acuerdo al 690, 691 y 692. Bien, bien. Entonces, nos vamos a las normas, la titularidad de la acción, los requisitos de la demanda, la legitimidad del demandado, 691, la admisión, citación, la sustanciación. Aquí en la prescripción adquisitiva prácticamente se sigue con los trámites del juicio ordinario. Y este juicio no tiene, o sea, la especialidad está en la admisión de la demanda. Ahí es donde se encuentra la especialidad. Y la sustanciación tenemos el juicio ordinario. En la decisión, aquí sí encontramos una de las acciones típicamente declarativas que hay, porque una vez que se declare la sentencia en la cual por medio de la misma se obtiene un nuevo propietario, se convierte esa sentencia en título de propiedad, esa sentencia hay que registrarla de acuerdo y protocolizarla como lo establece el ordinar 2 del artículo 696 del Código Civil. ¿Por qué? Porque es un nuevo propietario que entra a formar parte de ese bien. Entonces aquí es una de las típicas sentencias de acciones declarativas, porque declaran un derecho. ¿Y qué derecho más sagrado que el derecho de propiedad? Bien. Entonces acá, pues precisamente, ya el antiguo propietario deja de existir y el nuevo propietario, pues, sería quien ejerce la acción por medio de este juicio. Bien, tenemos los juicios de interdictar y el deslinde de propiedades contiguas. Acá, la particularidad de estos juicios, sobre todo el interdictar, es que se protege lo que es, por un lado, el ejercicio de los derechos de la posesión, cuando ella se ejerce en forma pacífica y sin interrupciones, en la cual se dan de dos maneras, bien a través de un amparo para evitar amenazas y molestias,
o a través del interdicto de despojo en caso de que la persona pues la vayan a desalojar. Pero para ello, la persona tiene que, el poseedor, primero demostrar su cualidad y segundo, que esas acciones que se quieran interponer de amenazar y de sacar ocurran en un tiempo de un año. Porque si pasa el año y el poseedor no interpone la acción, ella prescribe, perdón, ella no entra en términos de prescripción, sino de caducidad, ella caduca y no la puede volver a intentar en otro momento. Acá tenemos, como les indico a ustedes, la normativa, los artículos que fundamentan esta demanda y la demanda igualmente se hace por el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. En este momento, cuando se presenta precisamente, bien sea el amparo o bien sea el despojo, el juez ordena el cese de esa actuación y precisamente lo ordena el cese para que el poseedor pues recupere ese ejercicio de la posesión con respecto al amparo de despojo. Ahora, con respecto a la obra nueva y a la obra vieja, lo que precisamente se persigue con estos juicios, igualmente se interpone ante un tribunal de primera instancia de la jurisdicción donde se encuentra el bien, es evitar que se cometan daños por construcciones que se estén haciendo recientemente o por construcciones viejas que puedan producir daño. Entonces, aquí lo que se evita es eso, el juez toma una medida que es precisamente la paralización de la obra o la demolición de esa obra vieja para que el daño se evite. Por eso, eso es lo que persigue estos interdictos. Y posteriormente, si el demandado no cumple con esa obra, pues el demandante puede intentar lo que se llama una acción de daños y perjuicios para ahí sí obligarlo a que, además de paralizar la obra o demolerla, indemnizar por los daños y perjuicios que ocasionó la respectiva obra. Bien, ahí tenemos los procedimientos, cómo se interpone tanto el interdicto posesorio como el interdicto prohibitivo. Estos son lapsos bastante cortos, sobre todo en la que llaman primeramente la etapa sumaria, para precisamente evitar que se siga cometiendo el daño a el ejercicio de la posesión. Y con respecto al deslinde de las propiedades continuas, pues este sí es un procedimiento típico de los propietarios. Mayormente, tanto el demandante como el demandado, pues ellos deben ser propietarios. Y se debe indicar en la demanda ante el tribunal ese lindero por el cual debe ser aclarado. Esa cualidad de la propiedad pues tiene que ser expuesta por medio de documento público, y se debe indicar dónde precisamente se presenta el problema del delito. La solicitud para este inicio de juicio del deslinde de propiedades continuas. El deslinde judicial se promoverá por solicitud en la cual deberán cumplir los requisitos del 340 e indicarse los puntos por donde a juicio del solicitante deba pasar la línea divisoria. Deberán acompañarse los títulos de propiedad del solicitante, medios probatorios tendientes a suplirlos, y podrán también acompañarse cualquier otro documento que puedan servir para el esclarecimiento de los intereses. Estos otros documentos que pues se pueden acostumbrar a meter, a introducir en este juicio, podrían ser levantamientos topográficos para especificar con más claridad cuál es el lindero que presenta el problema y con el fin sea determinado. La solicitud primeramente ante un tribunal de municipio de cuya dirección se encuentre
ubicado el inmueble. De no encontrarse, pues se hará ante el tribunal de primera instancia. Si no ocurrieren las peticiones ante el tribunal de primera instancia, se llamarán a las partes para que concurran a la operación de deslinde en el lugar y hora indicado para uno de los 5 días en la última citación que se practique. En el acto del deslinde se van a producir 2 situaciones. Se demanda, se cita y al 5.º día el tribunal se traslada para fijar lo que se llama primeramente un lindero provisional. Si ese lindero provisional es aceptado, queda como definitivo. De lo contrario, si se opone la otra parte, el juicio se abre a pruebas y se decide en sentencia definitiva y ahí siguen los trámites del procedimiento ordinario. Entonces, línea divisoria. Entonces, eso de acuerdo como lo establece el 723 y 724 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, repito cómo sucede lo de la sustanciación. Se demanda un propietario al otro propietario el problema del lindero, sus documentos fundamentales, que son los documentos de propiedad, y otro documento que pueda acompañar, que por lo más recomendable son los levantamientos topográficos. Una vez que se admite la demanda, revisados los documentos, se cita a la otra parte para que dentro de los 5 días de citado se lleve a cabo el acto de deslinde. Ahí tenemos la especialidad en ese momento. El acto de deslinde. Y en ese acto de deslinde, primeramente se fija lo que se llama un lindero provisional. Si ese lindero provisional es aceptado por la otra parte, quedará como lindero definitivo y se registra la sentencia. Si hay la oposición, entonces se va directamente al lapso de pruebas y de esa manera pues se probará que el lindero no es ese, sino este, y ahí se determinará en la sentencia el lindero definitivo para luego ir a registrar la sentencia y quedar esos linderos como definitivos. Entonces, como ven, este es un juicio que es bastante corto, pero tiene verdaderamente mucho cuidado el juez, sobre todo en que el lindero definitivo pues sea el que a la final se imponga y sea aceptado por la parte. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por su atención. Nos veremos en el siguiente encuentro sincrónico, cuando lo fije la coordinación y ya se encuentra a la disposición en la plataforma de la zona del estudiante en el aula virtual, tanto el contenido programático, el material de apoyo y la evaluación que deben presentar. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.